para usted que está ahí en la comodidad de Socacity y que está viendo su programa Restaurando Vida. En este día tenemos grandes bendiciones para usted, solamente tiene que creerlo, solamente tiene que confiar en el Dios Todopoderoso, porque Él trae grandes promesas para sus hijos. Él no hay cosa que no va a cumplir. Dice la palabra que Él no se arrepiente de los dichos de su boca y Él cumplirá la promesa que les ha dado. Aquí se comparte mucha palabra, palabra que ha sido de edificación, palabra que le ha ayudado a sostenerse animado, a levantarse y a creer que usted esté en la mano de Dios, que esté en el cuidado de Dios. Bendecimos a cada vida, a cada persona que nos está viendo en este día. Saludamos a nuestros amigos de Ciguatepec y sus alrededores que nos están escuchando a través de la 107.1 Radio Siqueno. Gracias por este enlace que el Señor ha permitido para poder llevar, para poder compartir esos testimonios, esa palabra que sé que ha sido de mucha bendición. Si usted quiere enviarnos un mensaje en este día para poder orar por usted, envíenos mensaje, ya sea de WhatsApp o mensaje normal al 3336-3624. Queremos orar por usted, queremos orar por sus necesidades, queremos declarar una palabra de bendición. Estamos seguros, completos de que Dios lo va a hacer. Aquello que usted está pasando, aquello que usted está sintiendo, esa situación en la cual usted se encuentra en este momento, no es para que usted se quede ahí, no es para que se estanque, no es para que siga sufriendo, es para que mire la mano poderosa de Dios operando, es para que mire que hay un Salvador, que hay alguien que la va a rescatar, que hay alguien que la va a levantar, que lo va a levantar, amado hermano, que Dios lo ha llamado, varón que nos está viendo en esta mañana. Dios te ha llamado para ser padre en tu casa, para ser guía, para ser sacerdote, para proteger a tu familia, para enseñarle a tu familia que hay un Dios que está contigo, y si Dios está contigo, nada puede ir mal. Por mucho que nosotros creamos que algo anda mal, a veces son los procesos por los cuales el Señor nos pasa, pero son para enseñarnos, son para edificar nuestras vidas, son para quitarnos todo aquello que no nos conviene y dejar solamente los que nos conviene. Así es que yo bendigo su vida en esta mañana y declaro que Dios abrirá sus oídos espirituales para que usted pueda recibir este mensaje que hoy traemos para usted, un testimonio precioso, un testimonio de fe, de esperanza, pero sobre todo de confianza y de convicción de quién es Dios. Porque si hay algo que nosotros tenemos que tener seguro, es saber quién es Dios para nosotros. Yo sé quién es Dios para mí, y de acuerdo a la seguridad que tú tengas de quién es Dios para ti, entonces así vas a caminar por la vida. Tú necesitas saber en quién confiar. A veces confiamos en nuestras propias habilidades, en nuestra propia fuerza, pero no confiamos en que tenemos un Dios que nos ayuda, un Dios que da fuerza al cansado, un Dios que levanta al caído, un Dios que sana a los enfermos, un Dios para el cual no hay nada imposible. Así es que yo le bendigo en esta mañana, las personas que nos están viendo a través de los 4 puntos cardinales de nuestro país y las personas que nos miran fuera de las fronteras de Honduras, en España, en Estados Unidos. Bendecimos sus vidas y declaramos que Dios tiene cosas grandes para ustedes también. Así es que en esta mañana, sin más preámbulos, estoy en compañía del abogado Marvin García, un amigo personal, un tremendo siervo de Dios, un hombre lleno de fe, un hombre lleno de convicción, que ha servido a la humanidad, también ha servido en los hospitales, con los enfermos, y Dios lo tiene aquí para compartir de eso que Dios ha hecho en su vida. Pero usted mira una preciosa joven que está a la par de él, y es su hija Sofía García, una joven que el otro día que compartíamos con ella, y así surgió el estar en este encuentro, en este día, en el día de hoy, es el testimonio maravilloso de fe y de convicción que esta joven tiene. Y estos son los jóvenes que van a llegar lejos, son los jóvenes que van a alcanzar grandes cosas, porque tienen esa seguridad de quién es Dios para ellos. Así es que, abogado, muchas gracias por aceptar la invitación. Este tiempo es suyo. Gracias, Bessie. Es muy bonito, pues, el tiempo que hace el Señor. Hoy es importante, pues, pasar a esa juventud el mensaje de Dios, y el mensaje de Dios que
tiene un gran propósito, un propósito divino por el cual ha sido creado cada ser. Nosotros en nuestras vidas, pues, por la gracia del Señor, tuve 3 hijos, o sea, Sofía Alejandra, que es mi hija mayor, Marvin Giovanni y Fernando, y pues ella me lo entregó el Señor. Cuando vino mi primera hija, Sofía Alejandra, fue algo tan maravilloso que sucedió en mi corazón, algo que impactó mi vida, al igual cuando vinieron cada uno de nuestros hijos. Fue algo que me cambió. Hubo el diseño que yo tenía, pues fue rediseñado y reestructurado por el Señor, y vino ese amor, ese que yo tenía, ese anhelo por una familia, por unos hijos, y a la manera especial que yo lo pensaba, vino Sofía Alejandra, y pues desde que la miraba yo le tuve que apartar a mis amigos y decirle: realmente yo cambio mi vida porque Dios me entregó a una hija, a una sierva, a quien yo tengo pues que cuidar. Y salía y corría no solo con ella, sino que corría con mis sobrinos, llevaba un montón de amigos, y desde que la vi a ella, ¿verdad?, Dios hizo algo muy especial. A mí me dio una palabra y me dijo: te entrego a Sofía Alejandra. Y entonces ella me fue dada de muy pequeño. Yo como padre tuve que crearla. Ella pasó conmigo muchas cosas difíciles, pues enfermedades, pasó problemas, pero a ella le fue enseñada la fe, como a mí me fue transmitida por el Señor, ese amor, esa esperanza, ¿verdad? Me recuerdo un día cuando estábamos en dificultades económicas y me dijo: papi, no hay ni agua. Y yo le dije: Dios siempre te va a dar esa agua. Eso es lo que tú necesitas. Y yo bajé a la refrigeradora y dice: este es algo muy especial, porque dice que ahí se fundamentó su fe. ¿Por qué? Porque ese día yo fui, tomé los cubos de hielo, los puse al micro, y en un lado el agua y en el otro hielo, y ella tomó y dijo: papi, esto me cambia mi vida. Entonces, ¿cómo poder explicar esto? Eso es la fe, la medida de fe que tú vayas teniendo, porque luego de ella, de estar en su primaria, ella pudo ministrar muchas vidas. Ella pudo ayudar a muchas amigas, pudo ayudar a muchas compañeras que pasaban situaciones difíciles, ¿verdad? Ella había sido separada del amor de su madre, con propósito. No vamos a juzgar a lo que es su madre, porque no realmente. Recordemos que José fue separado de sus hermanos, ella fue separada, y en el momento especial, ¿verdad?, que ella llega a sus 15 años, ¿verdad?, cuando tiene sus 15 años, ella tiene su mundo, un mundo lleno de ilusiones, de esperanzas. Es que me doy cuenta, mi hija está creciendo, mi hija está, wow, pronto se me va a ir de las manos, dije yo, porque yo pensaba que los hijos eran míos y todo. Padre, que no me diga, que no piensa que los hijos sabemos que son de Dios, pero los abrazamos y no queremos que salgan, que estén, que conozcan el mundo, pero realmente Dios para eso lo está preparando, para ir a impactar el mundo, para cambiar el mundo. Y luego ella se me gradúa, ¿verdad?, en la Macris, y yo con el propósito, porque ya a los 8 años ella dijo: voy a ser abogada. Papi, nunca le dije yo: mira, sé abogada. Pero ya en el tiempo que va a la Macris, ella me dice: bueno, voy a estudiar un año en Unitec, pero no sabía que Dios le estaba preparando para sacarla del país. Y eso fue el cambio. Cuando ella se me va para Estados Unidos, Dios arranca ese cordón umbilical, realmente paternal y de hija, y para mí fue muy difícil haber separado de mi hija, pues ella lo sabe, y ella creo que sufrió la misma parte, pero en el amor de Dios y en el propósito de Dios, cada padre debe saber que si puede crear, y me tocó criar a mis 2 otros hijos, que Dios lo fundamenta, que Dios lo fortalece, que Dios lo edifica,
y lo lleva en su propósito. Si uno no llega a conocer el propósito de Dios, puede destruir las vidas. Pero si conoce ese propósito de Dios y tiene ese amor, esa medida de fe que Dios le da, cada circunstancia. No me gusta hablar mucho de las dificultades o las imposibilidades que uno pasó. Me gusta ver cómo el Señor, con su presencia, con su amor en aquellos tiempos difíciles, en aquellos tiempos realmente que parece que las cosas son más difíciles, en esas circunstancias viene su presencia, viene su manto, viene su amor, viene su gracia divina. Y eso yo es lo que quiero realmente, hablar a cada vida joven, que Dios tiene un propósito, que Dios tiene un llamado para cada uno. Pero generalmente los padres se divorcian con los hijos y ese divorcio es el que está afectando a nuestra nación. Y nosotros queremos realmente que los padres realmente pongan sus ojos con ese amor que Dios dio en cada uno de sus hijos. Qué tremendo, qué tremendo. Sofi, su papá acaba de contar cómo fue eso de que usted se gradúa, decide. ¿Por qué decide Sofía estudiar la carrera de Derecho? Yo buscaba una forma de cómo poder ayudar a la gente, no por llenar como una cuenta de banco o por como, o sea, creerse ante las personas o llegar a tener poder. Yo lo hacía porque yo quería ayudar a la gente. Y yo miraba como mucha gente llegaba a la oficina de mi papá y le decía, abogado, ayúdeme. Tal vez no tengo cómo pagarle, pero le llevaban comida, le llevaban cosas. Y yo decía, wow, esta gente de verdad sí lo quiere, decía. No es como la otra gente que realmente le pagaba, pero como tienen dinero no les importa. Era contratar a alguien para que le hiciera un trabajo. Era solo un trabajo. Pero yo miraba a esa gente y me contaba su vida y yo decía, wow, esta gente es la que yo quiero ayudar, es la gente que de verdad yo quiero poder hacer algo por ellos. Y siempre anhelé también ayudar a los niños y todo eso. Pero cuando me gradué ya de la escuela, pasé por 3 escuelas. Yo fui formada como en 3 escuelas, andaba en varias escuelas, de ahí me gradué y cuando decidí ir a la universidad acá, todavía no quería entrar a esa universidad, yo quería ir a la pública porque yo le decía a mi papá, yo anhelo estar con la gente realmente humilde porque se siente el amor de Dios. Sí. Y me dice, no, mejor anda a la otra universidad, o sea, por tu futuro y así. Entonces, pero de ahí, son 2 personas que me cambian mi vida, son mi papá y mi tía. Ellos siempre estaban ahí orando por uno, siempre dándole consejos y todo. Y viene mi tía, comencé la universidad acá y ella me dijo, vos sabés cuál es el propósito de tu vida, vos sabés que Dios tiene un propósito más grande. Vos sabes que Dios va a cumplir ese anhelo que siempre has tenido de irte a estudiar afuera. Pero a todo esto yo ya no hacía caso, yo decía, ¿y cómo? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a aplicar? Ya en sus años de vida ya miraba las cosas, como dice, no viendo lo que se ve, que nosotros vemos lo que se ve. Ya usted miraba circunstancias, economía y todo ese tipo de cosas para tomar una decisión. Claro, yo decía, ir allá y no es lo mismo y la gente, o sea, empezar un mundo desde cero porque aquí los padres le hacen el mundo a uno, claro, se lo hacen más fácil y todo, y decía, no, cualquiera se va a ir. Emprender un camino sola. Y va a tomar una decisión. Y más que los padres a uno siempre le enseñan lo mejor del mundo. Claro. Yo no sabía que afuera habían cosas malas, yo pensaba que toda la gente era buena y me decido ir allá y cuando voy allá no tenía nada, o sea, no tenía completamente nada, no había aplicado a ninguna universidad, no había hecho exámenes, no había hecho nada y yo decía, ay Dios mío, ¿ahora qué voy a hacer? Solamente se subió a un avión con una mochila en la mano, pero es increíble cómo usted toma esa decisión confiando en ese Dios que su papá le había mostrado, en ese Dios que su papá le había enseñado a creer en él. Esa era su seguridad. Esa era mi seguridad y también yo sabía que no era lo que yo quería en mi vida, lo que Dios quería en mi vida. Así es. Entonces, cuando me voy allá, voy a aplicar a un community college y me dicen que tengo que tomar exámenes, pero a todo esto ya había pasado un año de que yo me había graduado y las clases que había tomado aquí no tenían nada que ver con los exámenes que me iban a hacer allá. Y decía, ay Dios mío, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a estudiar? Y me acuerdo que le hice la llamada a mi papá y me dice, tené fe. Y le hice la llamada a mi tía y le digo, tía,
¿qué hago? Y me dice, empieza ahora a pedirle a Dios, estudiar, no le vayas a pedir hasta el momento que ya estás en el examen porque no te van a caer del cielo, Él te va a ayudar si vos estudiaste. Así es. Entonces fui, tomé los exámenes, me llamaron como a los 3 días que yo más nerviosa estaba, decía, ay Dios mío, ¿qué pasó? ¿Si me van a aceptar? ¿No me van a aceptar? Y logré salir de todas las clases básicas, saqué todas las clases básicas, que eso me acortaba 1 año de la carrera, porque son todas las generales. De ahí comienzo a tomar las clases de mi carrera. Y, o sea, cuando iba allá, yo era latina, todos mis compañeros eran americanos, no tenía nada. Y ellos me decían, ¿cómo es posible que vos no sos ni siquiera nacida acá, no es ni tu primera lengua, y estés sacando mejores notas que nosotros? Y yo les decía, porque yo creo en Dios. Y cuando yo comencé, ellos me llevaban como 2 años de carrera. Y yo venía empezando y ellos se reían de mí y me decían, ay, aquí vas a estar muchos años, aquí vas a estar muchos años. Yo decía, no, porque yo vengo con el propósito de Dios, voy a entrar y voy a salir. Y me decían ellos, ay, no te creo, no te creo. Ellos los invité a mi graduación el año pasado en mayo y me decían, no lo puedo creer. O sea, tu fe, tu Dios, es algo que nos ha cambiado la vida, porque allá las personas no creen, son más liberales, creen más en lo que ellos hacen, que las cosas pasan por lo que ellos hacen. Y después tenía 2 opciones, podía aplicar a una universidad privada o podía irme a la estatal. Y yo le llamaba todos los días a mi papá y le decía, papi, ¿qué hago? Papi, ¿a dónde me voy? Me voy a la privada porque me ofrecen mucha beca. Y la otra es muy difícil, son 2.225 personas aplicando. ¿Qué posibilidad hay que me van a escoger a mí? Si de esas solo quedan 80 y luego quedan 3. No, ¿cómo voy a entrar? Le decía, ¿qué tengo de especial? Y me dice, el que tenés de especial, sos una hija de Dios, tenés a Dios y Dios te va a llevar ahí. Y decidí y lo hice todavía con una duda porque, o sea, uno siempre tiene esa pequeña duda, pero dije, no, bueno, si Dios dice que así va a ser, así va a ser. Aplico y me llega la carta que había ido para los 80 y que luego había sido escogido para los 3 y que me iban a dar la beca porque es una universidad muy cara, de las más reconocidas de Estados Unidos, y yo no lo podía creer. Yo decía, wow, esto sí es un milagro, porque cómo vine a parar aquí. Y yo decía, ¿cómo voy a pagar los libros? ¿Cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a pagar lo otro? Pero después yo me di cuenta que a mí mi papá un día me enseñó, no preguntes cómo, es cómo Dios lo va a hacer, no cómo vos pensás resolverlo. Dios ya tiene todo preparado, Dios ya sabe cómo lo va a resolver todo, y no hay ningún problema tan grande que Dios no pueda resolver. Y yo siempre admiré algo que yo decía, wow, no importa lo que esté pasando, siempre mi papá sonreía. Y yo decía, ay, qué fresco, ay, Dios mío, qué fresco, ¿por qué tan fresco? Y después yo sola, muchas veces, yo no les voy a mentir, yo lloraba y yo le decía a Dios, yo ya no puedo, yo me quiero regresar, esto para mí no es lo mismo, porque ya todo todo, yo miraba cómo me iba a ir a la universidad, yo miraba qué iba a comer, yo pensaba y decía, ¿y mañana qué voy a comer? ¿O qué voy a hacer? Y me decía mi papá, no te preocupes, me decía, ¿cómo no me voy a preocupar? Le decía yo. Me decía, no, dales tus cargas a Dios. ¿Cómo le voy a dar mis cargas a Dios, papi? Y me decía, dale tus cargas a Dios, me dice. Vas a conocer su amor, vas a estar en su paz y vas a ver que nada te disturbe tu corazón. Y decía yo, ay, dale tus cargas. Dice, bueno, voy a intentar, ¿será que es cierto que sí voy a darle mis cargas? De ahí, desde ese momento me cambió la vida. Yo dije, voy a comenzar a darle mis cargas a Dios. Y me di cuenta que Él me cambió mucho la vida. Y me cambió porque ya no había nada grande que yo decía, wow, esto es una barrera, no lo voy a poder hacer. Ya no había nada. Ahora me daba cuenta, para el nivel que yo tomaba en mi carrera, me llamaron y me dijeron que me daban el permiso, una autorización de empezar a tomar clases de la maestría, estando dentro de la carrera. Y yo decía, le dije cuando comencé, papi, ¿usted cree que debería meter las clases? Meto estas clases, meto 7, que son clases muy avanzadas.
era yo ahí de 23 años y ya eran todos ya unos señores y solo yo decía, y con experiencia y haber trabajado, decía, ay Dios, ¿en qué me metí a qué hora? Y me dice, sí lo vas a poder lograr, sí lo vas a poder lograr. Y es increíble cómo las oposiciones que se encuentran, porque burlas, no lo vas a lograr, y esta niña que hace aquí, o los maestros me dicen, no vas a pasar, mi clase nadie la pasa, no sos ni siquiera de acá. Y yo decía, vamos a ver, yo solo le decía, no, o sea, no son ustedes, sino que es Dios. Y siempre me quedaba viendo y decía, ay, y siempre tiene que mencionar a Dios. De ahí yo anhelaba y deseaba ir a una universidad. Cuando estaba pequeña yo ya había visto una película y decía, Lealmente Rubia se llama, y yo decía, ¿cómo es posible? Wow, ella entró a Harvard. ¿Sí? ¿Cómo ella entró a Harvard? Y yo escuché esa universidad por ahí y yo decía, wow, ¿cómo ella entró a Harvard? ¿Qué hizo? Bueno, yo voy a ir a Harvard. Y se reían, ay, sí, vas a ir a Harvard. Y se reían a mí. ¿Cuántos años tenía cuando usted empezó a decir, Sofi, que iba a ir a Harvard? Que iba a estudiar en Harvard. Yo no sé cuándo salió esa película realmente, como hace mucho tiempo, ¿verdad? Es tremendo. Algo, sí. Pero Sofi, quiero que usted les cuente en esta mañana la historia de la mochila. Eso va conectado con el propósito de Dios en la vida de Sofi. Sofi les va a contar qué tremendo, qué bonito es tener la seguridad de creer que Dios nos llamó para algo, nos marcó para algo y puso un propósito en nuestra vida, y que nosotros debemos de tener esa responsabilidad de hacer que ese propósito de Dios se cumpla. Cuéntanos, Sofi, lo de la mochila. Tenía una mochila que me la regaló mi hermano y la tengo desde que estaba en la escuela. Y cuando yo iba a la escuela yo decía, bueno, con esta me voy a graduar, con esta voy a ir a la universidad y me voy a graduar también. Y cuando empezaba en el college me decían, ay Sofía, cambia esa mochila, ya está, se mira vieja, cómprate una más bonita. No, porque de esta me voy a graduar de aquí y me voy a graduar de la otra universidad y me voy a graduar en Harvard. Ay, no te has ni siquiera graduado de acá. Pero eso usted lo decía desde que estaba acá en la escuela, que con esa mochila se iba a graduar de Harvard. Sí, así decía. Luego me graduó del college y esa mochila hasta la usaba para viajar a todos lados. Yo decía, voy para Honduras, ahí va mi mochila. Y llego, me gradúo y tenía la mochila, comienzo a la otra universidad y iba con la mochila. Yo decía, ay, mi mochila, y me decían, cambiala, te regalo una o esto. No, decía, con esta mochila también me voy a graduar y con esta mochila voy a ir a Harvard. Hasta que la pobre mochila caducó porque ya no aguantaba más, pero yo dije, no importa, yo la voy a arreglar y con esa me voy a graduar a Harvard. Cuando no aguantó el peso de los libros, pero va a estar ahí de testigo cuando se gradúe en Harvard. Ahí va a estar. Qué tremendo. Tomé las clases y era pesado, era súper pesado. No, o sea, no es como que se imaginan, ay, sí, qué fácil, solo está estudiando. Ay, sí, eran cosas que completamente me cambiaron porque me mandaban a juicios, me mandaban a todo, y por estar sacando buenas notas, siempre era Sofía la que iba primero. Y o sea, yo siempre era bien nerviosa, pero decía, bueno, ni modo. Y siempre yo a Dios le ponía todo. Entonces, cuando uno le pone a Dios todo, no hay nada, pues, imposible. En la universidad salen las primeras notas, yo tenía miedo. Y decía, ay, no quiero ver las notas. Y yo le decía a mi papá, papi, no voy a ver las notas, no sé cómo me fue. Pero después yo decía, ¿cómo que no sé cómo me fue? Sí, yo sé que me va a ir bien. Pero aún así no vi las notas. Y cuando en eso me llega una carta a mi casa, me llega una carta, porque a mitad del semestre habíamos llenado unas aplicaciones y habíamos puesto las universidades que pensábamos ir después de que nos graduáramos de ahí para sacar nuestra especialización. Y yo puse Harvard y no puse nada más. Tenía en mente, decía, si no me aceptan ahí, pues voy a ir, no sé, decía. Y tenía otras dos opciones, pero yo dije, ¿por qué? ¿Por qué si, o sea, Dios quiere lo mejor para nosotros? O sea, Dios te va a dar lo mejor o sea, si crees en Él. Si camina uno de la mano de Él. Si ponemos la confianza en Él. Si ponemos la confianza en Él. Y yo dije, bueno, voy a ponerla. Y yo ni me acordaba de la nota, ni me acordaba de las aplicaciones, no me acordaba de nada. Y cuando me llegó una nota a la casa que decía que mi universidad me había nominado,
entre los mejores estudiantes de la universidad, me llegó la primera. Luego me llega la segunda, que me había nominado entre los estudiantes de honor. Y a todo esto hay una asociación que da becas para los, ya tiene que llevar un índice académico, pero yo nunca dije no voy a depender de ellos, yo voy a depender, si Dios me va a dar algo, no me lo va a dar a medias, lo da completo. Sí. Y uno tiene que clamar las bendiciones y decir, es mío, esto es mío. Apropiarse. Esto es mío. Y me llega y me dicen, y yo digo, wow, ahora sí quiero ver mis notas, ahora sí voy a ir a ver, ahora creo. Pero después me llega la nota, que me asusto que me llega una nota de Harvard que les gustaría comenzar a hacer la aplicación para que yo comience el programa con ellos. Yo no lo podía creer, yo gritaba, saltaba, en mi casa me decían, ¿qué te pasa? Y yo llamé a mi papá y le dije, papi, esto y eso está pasando. Pero yo pensaba también en mi mente, wow, irme a mudar a otro estado, otros gastos, otras cosas, ahora ¿qué voy a hacer? Y dije, pero lo mismo dije cuando vine acá, lo mismo cuando comencé esta universidad, comencé la otra. Y yo sé que el día de mañana también me voy a estar graduando de ahí. O sea, es algo que no es que todo fue bonito, no todo fue, ay, sí, qué bonito, ay, ¿qué le pasó? No, fueron noches de oración. O sea, yo le clamaba, le lloraba a Dios porque adversidades se presentan. Yo me preguntaba y decía, ¿por qué, como dicen, no llueve sobre mojado? O sea, uno que está con Dios, que ora, que esto, ¿por qué? ¿Por qué? Decía yo. Pero después yo me di cuenta que es como el pan. O sea, uno empieza en el polvo, después lo van amasando, Dios lo va moldando, se convierte en el pan y ahí uno como pan le va a dar el testimonio, la vida a los demás. Sí. Decía, wow, bueno, ese es el propósito. Y decía, ante toda situación que pasara, yo sonreía. Y después yo era la que decía cuando hablaba con mi papá o con quien fuera, ay, no se preocupe, déjeselo a Dios. O sea, Dios todo lo puede. La niña crecida dando consejos después, abogado, qué tremendo. Sofi, así muy rápidamente, estando estudiando, estando con muchos conflictos emocionales, porque de alguna manera el estar solo, el no estar en su país, no estar con su gente, no estar con su papi, que había sido su apoyo en todo momento, le toca vivir una situación de la cual usted jamás planeó ni se imaginó estar cuando tuvo el atentado. Cuéntenos cómo esa situación, cómo creció su fe, cómo se fortaleció y cómo le enseñó a otros que había un Dios que tenía poder. Bueno, estando allá, era el cumpleaños de mi hermano mayor y de una de mis amigas. Y nosotros ya nos íbamos, ya íbamos para la casa, íbamos tranquilos, cada quien iba caminando en el carro, para el carro, íbamos con todos mis amigos y de la nada había un carro que hasta se vino contravía y venía en dirección para nosotros. Yo logré correr, o sea, mi amiga no pudo correr porque ella era un poquito más, o sea, más rellenita, y yo salto, pero el carro le pega a ella. La arrastró como, no sé, como una distancia bien larga. Y ella todo eso se agarraba, pero no aguantó. Le pasa la primera vez, le pasa la segunda vez y todavía le pasa la tercera vez. El carro retrocede y le vuelve a pasar. O sea, las llantas le pasaron por encima, como quien dice, a molerla. Completamente, que cuando la corremos a verla al piso, yo dije... ¿Cómo se siente, Sofi, en ese momento, ver esa escena, ver a su amiga, ver ese escenario tan terrible? Pues, ¿cómo se siente, yo en Sofi, ese momento, lo único que yo dije, Dios, lo único que te pido es por favor que esté con vida. O sea, en ese momento no me importaba nada más. Yo decía que esté con vida. Y o sea, llega la ambulancia, se la llevan al hospital. Nos toca cuando levantan todo el reporte de la policía y lo damos. Pero a todo esto, estábamos en el carro de la policía y todos los que estábamos ahí, todos, hasta el que no creía en Dios, estaba con Dios diciéndole, te prometo, te lo juro, que eso, que lo otro, porque estábamos en la necesidad y decíamos, solo Dios, o sea, esto es imposible. Llegamos al hospital y nos dicen, no, ella no va a pasar de esta noche. Y yo decía, no, ¿cómo no va a pasar de esta noche? Me va a quedar a mí, decía. Y era día con día que les decían lo mismo. Cuando dice, no va a pasar esta noche, pues
yo le decía, no, claro que sí, yo voy a ir a orar, que les pedí que me dejaran entrar, porque, o sea, estaba completamente deshecha, entubada, o sea, algo, la quebrada cara, por dentro, o casi sea, todos los huesos. Todo, ella le deshizo completamente la rodilla, le quebró un tobillo, se le zafó la cadera, se le dislocó el hombro, le quebró las costillas, o sea, le salió una hernia del primer golpe, le perforó y le había entrado como sangre colada atrás en los pulmones, o sea, fue algo completamente... La columna le quebró 2. Era, o sea, cosas que para qué, yo decía, wow, no, y cuando estaba ahí yo dije, bueno, ni modo, yo voy a entrar y voy a orar, y yo le decía a ella, le oraba, le agarraba la mano y le decía que por favor, que se quedara, que le pidiera a Dios, que le dijera, yo le decía, decirle a Jesús, decirle que querés quedarte aquí o decirle que te querés ir con Él, pero aceptarlo en tu vida. Y me decían, ¿y para qué le decís? Me decía la enfermera, si no escucha, no te escucha, me dice, está, pero ya vas a ver. No falta quien nos desanime en todo momento, ¿verdad? Pero siempre me acordé de una cosa que me decía mi papá, nunca ninguna palabra va a llegar vacía, siempre va a haber alguien, me decía. No importa que te pares frente a multitudes, siempre va a haber una persona que va a escuchar, que te va a recibir la palabra. Entonces, bueno, me pongo a orar y le digo eso, y pasa la primera noche, y nosotros, wow, pasó la primera noche, y más todos, y yo ponía a todos a orar, y, o sea, personas que ni creían en Dios ni nada. Hasta la enfermera después ya decía, ya creía, y decía amén, decía. ¿Se recuperó su amiga completamente? Ella se recuperó, y cuando abrió los ojos le dijo al doctor que quería hablar conmigo, y le dice, Sofía me dijo que yo le dijera a Jesús que me quedara, que lo aceptara en mi vida, y aquí estoy. Y me decía el doctor, no, me decía, ¿estás con los medicamentos? Le dice, no, le decía, y le dice el doctor, bueno, le dice, yo llevo tantos años trabajando acá, llevo tantos años siendo doctor, y bueno, le dice, ese tu Dios, le dice, sí tiene poder, le dice, porque no estás para que estuvieras muerta, le dice. Y ella le dijeron que no iba a caminar, le dijeron que su pierna no le iba a servir, que iba a tener retrasos al hablar, le dijeron tantas cosas, y ahora ella, incluso yendo a terapia, se metió a la universidad, comenzó a ir a la iglesia. ¿Camina ella? Camina. ¿Cuántas operaciones tremendo tuvo? El primer mes le hicieron 12 operaciones, después ella se mudó de estado porque ya no le podían seguir haciendo las operaciones ahí, y ya llevaba 18. Qué tremendo. Pero si la ve ahora, no puede creer y decir, no es cierto. No es esta la persona que le pasó 4 veces un vehículo. No es cierto, ella no puede ser. Y la forma de cómo ella habla, y lo que más me impactaba era cómo me decía, porque todo el mundo pide justicia, sí, que lo metan preso, que esto, que lo otro, la persona. Y me decía ella, no, me decía, si yo quiero buscar a esa persona, es para decirle de corazón que acepte a Dios. Porque ni yo, que pasé por esto, ahora yo soy feliz. Tengo rencor y tengo odio, sí. Y tal vez el propósito de esa persona, tal vez esa persona esté necesitando más que yo. Claro. Decía, wow, qué corazón. Claro. Y me decía, ya no es mi corazón, es el corazón que Dios ha ido formando en mí. Así es. El amor que Él ha puesto. Qué tremendo. Y es increíble como Dios la levantó, ¿verdad? Esa condición. Sofi, casi para terminar ya el programa en esta mañana, me gustaría que les dijera a todas las personas, porque hay otra parte muy importante de su testimonio, de su vida. Bueno, es tan grande el testimonio con una edad tan corta, pero Sofi tiene un testimonio tan grande, y es que esta niña, aquí donde la ven, y ustedes la miran delgadita, esta niña pesaba, ¿cuánto pesaba, Sofi? Como 173 libras. Imagínense, 170 libras a una edad más corta, no ahorita, sino hace muchos años. 15 años. Y ella, a los 15 años, ella era gordita totalmente, y entró en un plan nutricional, y no solamente ha tenido fuerza para seguir adelante, para inyectarle esa fe a otro, sino que también tuvo esa fuerza para meterse en un plan nutricional y así bajar de peso y mantenerse ahora. Yo digo que esta niña va a llegar donde quiera llegar porque Dios está con ella y porque Dios honra a los que le honran. Ahí es donde se cumple la palabra, Sofi. ¿Cómo fue ese proceso?
ese momento y ese proceso? Honestamente, cuando estaba bien gordita, o sea, porque pequeña siempre fui delgada, pero de ahí dejé los deportes, dejé todo y engordé. Yo lo miraba al principio como un chiste. Decía, bueno, estoy engordando, estoy creciendo, así decía. Hasta que un día mi abuelo me dice, mi amor, yo te amo mucho, pero estás muy gordita. Y dije, wow. Empecé a llorar y fui donde mi papá y le digo, papi, lléveme al doctor, o lléveme, no sé, pero yo quiero adelgazar. Y me llevó donde una doctora, ella me puso en un plan, y no era de que yo iba a aguantar hambre o que me iba a matar haciendo ejercicio. Claro que sí llevaba una dieta, llevaba comida sana, sí hacía ejercicio. Comida sana. Pero ella me enseñó lo que era importante, ella me enseñó a comer. Ella me dijo qué cosas eran buenas para el cuerpo, qué cosas no eran buenas para el cuerpo. Y, o sea, bajé de peso increíblemente. Un cambio asombroso. Pero siempre, o sea, siempre es Dios. Yo no le miento. Cuando eran cumpleaños, que apagamos la vela y que le pedimos a Dios o eso y lo otro, nunca le pedí cosas materiales. Siempre le pedí, o sea, que me diera las armas para salir adelante. Yo solo le decía, dame las armas, dame la fe, que nunca me falte la fe. Que nunca vaya a desmayar. Y con la fe mueve montañas, como dicen. Así es. Bueno, qué tremendo esta historia de esta joven, una joven que ha luchado, que ha salido adelante, que ha pasado por momentos difíciles, frustraciones, decepciones, pero ha sabido sobrellevar esas situaciones y ha sabido confiar en Dios. Y como dice ella, Dios le dio las armas para creer y para confiar. Ya para terminar, abogado Marvin, ¿quisiera usted agregar algo más a nuestros televidentes o decir algo más de su hija? Realmente la esencia del amor de Dios, cuando ese amor realmente es puesto en nuestro corazón, por eso es que nuestra nación ha decaído, porque los padres y muchas madres han dejado de atesorar ese amor y de sembrar esa semilla en sus hijos, porque nosotros podemos ver una nación que crece, que estructuralmente, pero realmente en nuestros hijos, en nuestros jóvenes, ha dejado ese depósito divino de Dios, o sea, lo han tirado, lo han menospreciado, lo han pisoteado. Y realmente el mensaje es a cada padre que atesore ese amor y que lo irradie en sus hijos, que le dé alegría, palabras de esperanza, de fe, que nunca le diga a un hijo, tú no puedes, eres un burro, no, así se cría nuestros padres, no, que le enseñen que el verdadero propósito de Dios viene con un don y con un llamado, ¿verdad?, del cual va a servir para la humanidad. A mí me dicen realmente en mi profesión como abogado, es que vos pensás que todo es dar, pero cuando damos realmente, cuando sembramos una semilla, realmente viene una cosecha. Yo no espero dinero, yo no hice una profesión realmente, ni crié unos hijos para llegar a enriquecerme. Yo vine a hacer un cumplimiento de un mandato de Dios, ¿verdad? A sembrar ese amor, a que se restablezca realmente para Honduras una familia, porque nos ha tocado trabajar con jóvenes, nos ha tocado trabajar con niños a través del deporte, y esos niños vemos cómo se cambia la vida cuando uno les da un abrazo, cuando uno les da una palabra, cuando le dice tú puedes, y otros le dicen no, si usted no sabe jugar, y cuando vemos el talento de ellos, cómo Dios los va puliendo y cómo Dios los va sacando, y vemos que agarramos muchachos que estaban en la San Miguel, en la Travesía Sosa, 21 de octubre, Kennedy, Plaza y todos ellos, ¿verdad? Los vemos que ahora están ya finalizando sus estudios, van ya en la universidad y muchos de ellos ni estudiaban. Amén. Ni estudiaban, y hoy ellos están con la misma fe, con la misma esperanza que Dios retransmite a través de sus siervos, de sus hijos. Amén, amén. Y no es por uno mismo, nada mente, sino que es exaltar el nombre de nuestro Señor, Así de nuestro es. amado Padre Celestial. Esa divinidad realmente que se da en cada uno, potenciar a cada uno de nuestros hijos, a mis hijos, como yo le digo, en Dios todo es posible. Así y es. esa ha sido la diferencia
Así es. ¿Verdad? Qué tremendo es ver una familia que aunque ha pasado por muchas situaciones, pero ha sabido salir adelante. Para todos los hondureños, para nadie está fácil la vida, pero como familia, yo siempre digo, como familia, es más fácil salir adelante porque uno se motiva unos con otros y el esfuerzo es mutuo y el compromiso es mutuo, aunque sea un hijo de uno que da el examen, pero uno está aquí en la casa, que le vaya bien, Señor, ayúdale, dale inteligencia, pero como le digo yo a mis hijos, la inteligencia no viene de estar viendo tele, la inteligencia viene de estudiar y después ir al examen, ahí es donde el Señor saca eso maravilloso que Él ha depositado en nuestra vida. Qué bendición ha sido, Sofi, tenerla y al abogado Marvin en este lugar y compartir ese tremendo testimonio que sé que ha sido de mucha edificación y de mucha fuerza para las personas que nos han visto. Si usted está ahí en la comunidad de Socasa y usted en este día quiere rendir su vida delante de Jesucristo, recuerde lo que Sofía le dijo a su amiga, le dijo, orale a Jesús y decirle si te querés ir con Él o te querés quedar. Lo que Sofía pretendía en ese momento era, si te vas con Él, que tu alma sea salva, y si te quedas con Él, que Él sea un propósito para tu vida. Así les digo yo en esta mañana, ¿usted quiere que el Señor esté en su vida? Que entre en su corazón. Yo le invito para que ahí donde usted está, cierre sus ojos y levante sus manos y le diga, Padre Celestial, en esta mañana yo te acepto a ti, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Te pido que entres en mi corazón, que mores en Él y que me hagas una nueva criatura. Te entrego todo lo que tengo y todo lo que soy. Perdona mis pecados y de ahora en adelante quiero ser una nueva criatura, una criatura nacida en ti. Cambia mi corazón, cambia mis pensamientos, dame una nueva visión de lo que tú quieres para mi vida. Enséñame tus caminos y tus propósitos, Señor, e inscríbeme en el libro de la vida para que de ahí no sea borrado jamás. En el nombre de Jesús vamos a orar. Quiero decirle que por cuestión de tiempo y el testimonio no pudimos leer las papeletas ni las peticiones de oración, pero aquí están. El Señor ya las conoce. Así es que Padre Celestial, en esta mañana levantamos oración delante de ti por todas estas personas que hoy han escrito, que hoy han llamado, que hoy han enviado un mensaje, Señor, creyendo, Dios de la gloria, que tú puedes hacer algo especial en sus vidas. Dales esa visión, ese propósito, Señor, para creer y para confiar que tienen un Dios grande y un Dios maravilloso, que no hay obstáculo que no lo puedan sobrepasar, que no hay problema que no pueda ser resuelto, que no hay hijo que no pueda estudiar, porque si tú estás con ellos, Padre, tú vas a hacer algo especial. Señor, te pido que guardes en el hueco de tu mano los jóvenes, los matrimonios, los niños, Señor, en el nombre de Jesús, y que cambies y transformes el corazón de todos los hondureños. Todo esto te lo pedimos, amantísimo Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, mis amados preciosos del Señor, este encuentro del Señor sí ha sido buenísimo en esta mañana. Gracias por estar aquí. Quiero decirles que Sofi iba de viaje en este día, pero aplazó un poco su viaje para poder compartir en este día ese testimonio tan maravilloso. Yo quedé maravillada el otro día que le escuchaba, porque escuchar a un joven hablar así, qué precioso, porque la gente puede decir, pero no se ha casado, no tiene hijos, pero ha pasado por muchas cosas y ha sabido ser valiente y afrontar la vida. Esa es la nueva generación que Dios quiere. Yo quiero decirles que Sofi pues es abogada ya, ¿verdad? Y va al proceso, a la especialidad. Y bueno, ella ha decidido pues trabajar con la gente necesitada y trabajar ayudándole a los demás. Y qué bueno ser luz, porque no solamente resolverle un problema a una persona, es decirle todo eso que está alrededor del problema, Dios puede tomar el control, puede ser diferente. Sofi, ¿quiere decirles algo para despedirnos? Lo que tengo que decirles es que nada es casualidad, no hay sueños, todo es porque Dios tiene un propósito en nuestras vidas y el propósito de Él siempre es aún más grande y de mayor bendición que lo que nosotros pensamos. Así que no importa lo que sea, si es dinero, la circunstancia, lo que sea, la salud. Si Dios te dio las armas, solo hay que ser un conquistador, levantarse y decir, con Dios yo lo puedo. Así es, así es.
Bueno, mis amados hermanos que nos están viendo en este día y que nos están escuchando a través de la 107.1 Radio Siqueno en la ciudad de Ciguatepec y sus alrededores, bendecimos su vida. Declaramos que ustedes también van para cosas grandes. Si tiene el propósito de emprender un negocio, pues échele gana, vaya para adelante, crea que el Señor está con usted, porque lo que hoy fue negro puede transformarse en gris y después puede ser blanco. O sea, que hay visión, hay propósito, nada es por casualidad, es porque Dios así lo ha planeado para su vida. Y sea fuerte, sea un conquistador, como dijo Sofía en esta mañana. Les bendecimos y les damos gracias por habernos permitido entrar en la comodidad de su hogar y ser parte de usted. Hasta otro próximo programa, que el Señor me les bendiga. Gracias, abogado, gracias, Sofía, por este testimonio tan maravilloso en esta mañana.